Hermanos y hermanas queridos, cuando el Evangelio según San Marcos se abre con la palabra comienzo, la iglesia despierta en nosotros el sentido de un inicio nuevo que Dios regala al ser humano. No es el hombre quien inicia, es Dios quien toma la iniciativa. Juan el Bautista está en el desierto, su voz resuena entre la aridez y el vacío. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ese clamor atraviesa el tiempo y nos alcanza. Detenernos para que el Señor vaya delante en nuestro camino. Detenerse es un acto de fe. Vivimos en un mundo que corre muy deprisa. El trabajo se encadena, las notificaciones nos asaltan, la mente se fragmenta en mil preocupaciones. Cuando nos sabemos detenernos, solo reaccionamos, ya no vivimos. Juan nos invita a un gesto sencillo y a la vez radical: regalarle tiempo a Dios. No el tiempo que sobra, sino lo mejor. Dar tiempo significa abrir un hueco, dejar el teléfono a un lado, callar por fuera, para que el corazón oiga por dentro. En ese silencio, la presencia de Jesús se acerca, sin ruido ni imposición, como brisa suave que serena el desierto del alma. El evangelista Marcos nos muestra la diferencia de nuestra fe. Dios llega primero. Los judíos bajaban al Jordán para escuchar a Juan, pero lo decisivo no fue la fuerza de cruzar un río. Lo decisivo fue aquel que venía después de Juan, más poderoso que él, el que bautiza en el Espíritu Santo. La fe católica no es la cuesta que sube el hombre para alcanzar a la divinidad, sino abrirse para acoger la gracia del Dios que se inclina y nos toca. Antes de que pronunciemos palabra, Él dice: te amo. Antes de que podamos hacer algo por Él, ya nos ha dado a su Hijo. Reconocer esto es el primer paso de la conversión, pasar del yo hago al Dios actúa en mí. Pero para que Dios actúe en mí, yo debo preparar el camino. Juan no nos invita a maquillar el sendero viejo, sino a allanar montes y rellenar valles, bajar el orgullo, desbaratar prejuicios que se han hecho montaña, enderezar vericuetos de engaño y autojustificación. Es una obra que toma tiempo. La conversión no sucede con un chasquido, es un proceso, como un río que va horadando las piedras duras del corazón. Cada día un poco más de verdad, un poco más de mansedumbre, un poco más de escucha, y ahí el Espíritu realiza lo que no podemos. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Los jóvenes lo saben muy bien. El ritmo del tiempo es vertiginoso. Precisamente por eso anhelan a alguien que se detenga por ellos. Una llamada sin prisas, una conversación que no se interrumpe, una mirada que no pasa de largo. Cuando nos damos tiempo los unos a los otros, damos algo más que un obsequio, nos damos a nosotros mismos. El samaritano fue diferente no porque tuviera más recursos, sino porque se detuvo, se quedó junto al herido, dejó que su agenda se atrasara por amor. El amor exige tiempo, la misericordia necesita tiempo. Y así ama a Dios. Él pierde tiempo con la humanidad. Camina despacio a nuestro paso. Espera que entendamos y regresemos.
Tal vez alguna vez nos hemos preguntado, como cristianos, ¿qué nos hace distinto? No que seamos más virtuosos, sino que hemos sido alcanzados por un amor que da el primer paso. Al lado de una cama de hospital, cuidando a un anciano, siendo pacientes con un niño testarudo, actualizamos ese misterio. Dios se nos acerca en lo pequeño y nos invita a permanecer. No exige ser dignos para amar, justamente porque no lo somos. Su amor brilla más. Juan, con su túnica de pelo de camello y su alimento austero, nos recuerda que preparar el camino pasa por la sencillez. Restar una necesidad para ganar un silencio, quitar una queja para sumar una oración, dejar un juicio para ofrecer una mirada benevolente. Preparar el camino al Señor también es abrir paso a los demás. Si mi corazón está repleto de asuntos pendientes, de planes enredados, el Señor será empujado fuera como un huésped que llega tarde. Si mi casa suena siempre al ruido de exigencias y cálculos, los míos se volverán carga y no don. Detenerse no es huir de responsabilidades, es mantenerse de pie ante Dios para discernir lo esencial. Cada día tiene horas contadas. Si no discernimos, lo secundario ocupará el lugar de lo primero. Al reservar un tiempo fijo para orar, escuchar la palabra y examinarnos, permitimos que el Espíritu ordene el interior, que conservar, que soltar, que sanar. A veces Dios llama con historias muy concretas. Una madre exhausta por una familia quebrada, un joven perdido entre decisiones, un padre preocupado por el pan de cada día. ¿Qué esperan de nosotros? Primero, tiempo, una presencia sin prisas, sin sentencias. Si solo buscamos corregir al otro a nuestra medida, perdemos la vocación de estar. Jesús se pone a la orilla del Jordán, escucha, desciende al agua con el pueblo que se arrepiente, carga sus historias. Cuando nos atrevemos a ir despacio para escuchar hasta el final, hacemos lo que Él hizo, entrar en el agua fría del otro para que el Espíritu tenga espacio. Por eso el Adviento no es decorar, es alinear el corazón. Cada mañana un suspiro breve: Señor, ven y ve delante de mí. Cada noche una mirada honesta. ¿A quién hice esperar? ¿En qué lugar te dejé esperando? Son preguntas suaves y agudas que nos sacan del vértigo para volver a la fuente. Y cuando el corazón aprende el ritmo sereno de la gracia, descubrimos que es el Señor quien prepara el camino en nosotros. Él rellena el abismo del pecado con misericordia, allana los baches del amor propio con humildad, endereza los recodos del miedo con su paz. Hermanos y hermanas queridos, el comienzo del Evangelio no sucede en la ostentación y en el éxito, sino en una voz que clama en el desierto. Dejemos que esa voz marque el latido del corazón. Detenernos para escuchar, abrirnos para acoger, entregarnos para amar. Si damos tiempo a Dios, redescubriremos el tiempo para los demás. Y cuando el tiempo es santificado, cada encuentro se vuelve un comienzo nuevo para nosotros y para quienes el Señor nos confía. Que podamos decir con sencillez: Señor, ven, te preparo el camino en mi corazón. Hermanos y hermanas queridos,
Hay momentos en que sentimos un nudo en la garganta. Vivimos muy cerca y, sin embargo, ya no nos encontramos de verdad. Pasamos junto al otro bajo el mismo techo, en la misma calle, en medio del ritmo apremiante, pero el corazón permanece cerrado. ¿Por qué? Porque ya no nos damos tiempo sin tiempo. Tampoco queda lugar para la imperfección del otro. Uente corte bareto diseitorle. En consecuencia, tampoco para nuestra propia fragilidad. Queremos que quien está a nuestro lado encaje en el molde que fabricamos. Cuando no cabe, lo empujamos a la periferia de nuestra vida. Cuántos rostros marchitos por una presión silenciosa y evidente en el hogar. Una esposa empujada al umbral porque no colma las expectativas del esposo e hijos. Una madre joven con su bebé en brazos al borde del camino porque las familias no la aceptan. Un marido que se repliega en un rincón por miedo a que una frase encienda la ira. La ausencia de tiempo convierte la casa en estación de paso, la mesa en tribunal y la palabra en exigencia. Cuando no aceptamos la imperfección del otro, ya no nos atrevemos a volver a casa, a sentarnos frente a frente, a decir en verdad lo que tememos y lo que necesitamos. Existe una tentación muy sutil, la ilusión de lo perfecto. Pulimos la superficie con filtros, retocamos piel y voz, alisamos arrugas para fabricar un retrato sin mancha. Poco a poco terminamos creyendo que solo lo perfecto merece ser amado y entonces exigimos que los demás brillen como una foto editada. Pero la vida real no tiene botón borrar defecto. La vida real es la cicatriz de una caída, la voz que tiembla después del llanto, las ojeras por cuidar a un hijo en la noche. Si no acepto mi propia imperfección, tampoco soportaré la del otro. Entonces el hijo aún inmaduro es sentenciado como indigno de estar en casa. La madre agotada es descalificada como insuficiente. Y el padre silencioso es etiquetado inútil. El misterio de la encarnación abre otro camino. El Hijo de Dios viene no con fuerza, sino con debilidad, no en esplendor, sino en pobreza, no con honores, sino buscando refugio en la noche. El santo acepta entrar en nuestra imperfección y allí mismo revela la gloria de su misericordia. Por eso, volver a nuestra propia fragilidad no es resignarnos ni justificar, sino abrir la puerta para que el Verbo nazca precisamente en lo que nos avergüenza. Cuando nos atrevemos a nombrar la herida, permitimos que la gracia la toque. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, dejamos que el Espíritu nos sostenga. Muchos preguntan qué hacer cuando el corazón está lleno de memorias dolorosas que activan reacciones automáticas. Hay palabras, tonos, rostros que rozan la cicatriz antigua y al instante se levanta el miedo, evitamos, nos congelamos o estallamos. Esas órbitas no desaparecen de un día para otro, requieren tiempo, como el médico que permanece junto al paciente 45 minutos solo para escuchar hasta el final, como el amigo que se sienta con el amigo triste, sin apurar ni moralizar. La presencia incondicional desintoxica defensas acumuladas por años. Cuando alguien se queda y no huye ante nuestro desorden,
empezamos a creer que somos amables. Y esa fe abre la puerta al cambio. Una herida llevada por demasiado tiempo necesita al menos un tiempo proporcional para sanar. Ese es el ritmo suave y perseverante de la curación. Darnos tiempo no es únicamente cuadrar agendas, sino elegir una actitud, atrevernos a encontrarnos en la debilidad. Significa dejar de exigir que el otro calce el molde, dejar de interpretar al prójimo según los malos recuerdos, dejar de imponer una versión que queremos sobre la persona real que es. Si llegamos a un diálogo solo para convencer al otro de lo que queremos, todavía no lo hemos encontrado, seguimos hablándole a una idea nuestra. Si vamos a Dios solo para pedirle que ejecute nuestro plan, aún no estamos con Él. Estamos negociando. El encuentro verdadero comienza cuando dejamos de querer cambiar al otro de inmediato y decidimos estar presentes con Él tal como es. De igual modo, la oración comienza cuando dejamos de dirigir a Dios y lo dejamos estar con nosotros, en nosotros, a su manera. No juzgar no significa desentenderse. Al contrario, es elegir mirar al otro con los ojos del compasivo. Esa mirada no finge que no hay faltas, pero coloca la falta en el cauce de la esperanza. Todos cambiamos a cada instante. Mueren células viejas, nacen nuevas, se desatan malentendidos. Las caídas se vuelven aprendizaje. Si clavamos a alguien en su error pasado, rechazamos su presente. Si le damos tiempo, reconocemos su dignidad. Ese es el mejor método educativo para los pequeños. El camino de sanación entre esposos, el puente para que padres e hijos se reencuentren, va despuntando una invitación esencial. Reaprender la gratitud. Sin gratitud no podremos aceptar la imperfección, porque quien se cree suficiente ya no necesita a nadie. La gratitud ablanda el corazón. Nos recuerda que el prójimo es un regalo, no un instrumento ni una carga. La gratitud nos ayuda a dejar de suponer por los demás, a no etiquetar ni manipular, a inclinarnos ante el don que es su vida. Cada vez que decimos un gracias sincero, confesamos que hemos recibido, y quien reconoce haber recibido sabe esperar. Ser paciente y regalar tiempo. Cuando nos damos tiempo y aceptamos la imperfección, abrimos espacio para Dios, porque Él eligió ese mismo camino para venir a nosotros. Una casa pobre, un pesebre frío, una condición rechazada. No necesitamos maquillar la vida para invitarlo. Invitémoslo al desorden tal cual es. Dejemos que Él nos enseñe a amar no según un ideal abstracto, sino según las personas reales que están aquí. Un niño que llora, un anciano confuso, un cónyuge irascible, un gío testarudo. Permanecer, tener paciencia, respirar juntos. Así allanamos la ruta para el niño Dios. El primer paso, entonces, es detenerse junto al otro, aun cuando no nos guste. El siguiente, escuchar hasta el final, aunque la historia sea áspera. El último, ofrecer un gesto concreto, una disculpa, un abrazo, una comida compartida,
una hora de oración en común. Esos pasos pequeños, repetidos, convertirán el tiempo en morada de la misericordia. Y vosé, en medio de nuestras noches más íntimas, percibiremos un leve estremecimiento. El Señor está naciendo en nuestra propia familia, justo allí donde antes queríamos negar la imperfección. Hermanos y hermanas queridos, pidamos que el corazón reaprenda el ritmo sereno del amor, presencia incondicional, paciencia ante la fragilidad, gratitud por todo don. Viviendo así, habrá menos soledad en medio de la multitud, menos frío dentro de casa y menos cerrojos en el alma. Allí el Hijo de Dios encontrará morada y la paz descenderá suavemente sobre nuestras grietas. Hermanos y hermanas queridos, no nos agota tanto el trabajo ni el camino, sino la sensación de que ya no nos encontramos de verdad. Vamos el uno al encuentro del otro para convencer, corregir, doblar la voluntad ajena. Rara vez vamos solo para estar presentes. Nos topamos con alguien sin encontrarnos con esa persona, porque en realidad conversamos con nuestra propia idea sobre ella. Y no solo entre nosotros, también vamos a Dios así, llevando maletas de deseos y planes, apurándolo para que haga lo que queremos, y nos frustramos cuando no responde como previmos. Cuando la relación se vuelve intercambio, el corazón pierde espacio para la gracia. Cuando la oración se convierte en regateo, perdemos la alegría de estar con el Señor. Pero la Navidad nos susurra otro camino. Dios entrega a la humanidad un único regalo, su propio Hijo, en la fragilidad de un niño. Un pequeño que no impone, no exige, no nos fuerza a cambiar. Simplemente está, sonríe, llora cuando tiene hambre o frío. El niño no cuestiona con órdenes, despierta con mansedumbre. Delante de un bebé bajamos la voz, aflojamos el paso, abrimos el corazón. Así elige Dios acercarse. No nos transforma con presión, sino con bondad. Contemplando ese rostro pequeño, comprendemos por qué la misericordia se nos repite tanto. Porque solo la misericordia tiende un puente hacia el corazón. La presión levanta muros entre nosotros y también dentro de nosotros. Por eso, reaprender el arte del encuentro significa dejar desde el inicio del diálogo la intención de cambiar al otro. Elegimos estar presentes, escuchar sin interrumpir, mirar sin fiscalizar, preguntar sin manipular. El encuentro verdadero no nace del poder, el dinero o el atractivo, sino de un corazón paciente. Es imposible estar presentes si estamos ansiosos por obtener resultados. Presencia es amar al otro donde está, al ritmo en que respira, como el Señor camina con paciencia con la humanidad y acepta el paso lento de cada alma. Cuando renunciamos al afán de conquistar, comenzamos a saborear la alegría de estar con. Ese es el fundamento de toda sanación en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Muchos jóvenes comparten que en casa sienten una presión constante por convertirse en la versión que todos desean. Quien abraza la vida consagrada tampoco escapa a ese viento. Como nuera de 100 familias, siempre con el temor de no colmar expectativas aquí y allá. Esa presión erosiona la libertad interior,
vuelve temible el encuentro verdadero, porque parece que una sola fragilidad desatará el reproche. Vamos cerrando puertas, refugiándonos en pantallas, en el trabajo, en distracciones rápidas, en el fondo, huyendo de nosotros mismos. Creemos ganar paz, pero el corazón se queda solo. La puerta vuelve a abrirse cuando nos decimos: no tienes que ser otra persona para que te ame. No necesitas actuar el papel de la perfección para que te respete. Tu presencia ya es un regalo. El encuentro verdadero exige también dejar de suponer por los demás. No somos el Espíritu Santo para entrar en la mente ajena y decretar lo sé todo. La suposición convierte a nuestros cercanos en objetos por controlar y nos vuelve sombras que no respetan. Al contrario, la gratitud nos hace bajar y devuelve al otro su dignidad de don. Agradecer a quien vive, trabaja y comparte con nosotros. Agradecer a quien soporta pacientemente nuestros defectos. Agradecer que la vida no es un desierto vacío. Quien lleva gratitud exige menos, juzga menos y es más suave. Quien agradece es generoso con la imperfección, porque reconoce que él mismo necesita perdón cada día. Mirando más hondo descubrimos que la memoria humana necesita ser cuidada con esperanza y gratitud. Hay ancianos que van perdiendo recuerdos como una lámpara que titila, y el miedo al olvido los turba. Pero no solo la vejez olvida, también los jóvenes pueden perder la memoria espiritual. Cuando dejan de contar las grandes obras del Señor, si la memoria se queda pegada solo a las heridas, vemos el revés de la vida y olvidamos el anverso. Tantas historias de salvación. La gratitud nos devuelve a esa hondura. El Señor ha hecho maravillas en mí. La gratitud reacostumbra el alma al asombro por lo cotidiano. Así, el corazón se serena, permanece, espera y regala tiempo. Alguien pregunta: ¿cómo ir a Dios sin convertir la oración en trueque? La respuesta es sencilla: ir para estar con Él, llevar lo real de nosotros, sin adornos ni disfraces, un cansancio, un miedo, una pequeña alegría, un sueño a medio camino. Dejar que el silencio de Dios sane nuestros ruidos, no apurarnos a proponer soluciones, permitir que su mirada ponga nombre a lo que pasa. Cuando nos quedamos lo suficiente, el corazón cambia y entonces la súplica también cambia. Deja de ser haz mi voluntad y se vuelve hágase tu voluntad en mí. Ese es el giro de toda vida. Al mismo tiempo, retomemos pasos muy concretos para convertir el tiempo en morada de la misericordia. El primer paso: detenernos junto a quien solemos evitar, solo para saludar y llamarlo por su nombre con respeto. El siguiente: escuchar su historia completa, incluso los tramos ásperos. Otro paso: ofrecer un gesto pequeño, una disculpa, un agradecimiento, una comida compartida, una hora de oración juntos, una caminata pausada, repetidos. Estos gestos ablandan viejos prejuicios. Nuestros cercanos dejan de quedar presos en el error de ayer y pueden crecer ante nuestros ojos. Y nosotros podemos crecer ante los suyos. La Navidad no consiste en adornar todo de forma espléndida para recién invitar a Dios. Es abrir la habitación aún desordenada
colocar al niño en el pesebre de nuestra vida tal como está. Entonces sucede lo admirable, no con fuegos artificiales, sino con una paz leve como rocío. En medio de la escasez brota el sentir de suficiencia. Entre palabras que chocan, llega la suavidad. En las noches largas se percibe un leve estremecimiento. El Verbo está naciendo en nuestra casa, no en otro sitio. Aquí, no con otras personas, con los rostros de siempre. Por eso pidamos valentía para soltar la idea de el otro debe cambiar ya, y aprendamos la vida de Dios. Permanecer, sepamos regalar tiempo como quien se entrega, tener paciencia como quien siembra una semilla, agradecer como quien cuida el fuego de la memoria. Reconozcamos en quien vive a nuestro lado un misterio digno de respeto y en nosotros mismos un lugar que necesita ser amado. Cuando el corazón aprende el ritmo manso de la misericordia, la vida deja de ser un peso que cargar y se vuelve camino para acoger y dar. Al final de ese camino, un niño nos espera sonriendo. No condena, no apura, no mide, solo abre los brazos. Nos invita a cargarlo y nos hace saber que hemos vuelto a casa. Hermanos y hermanas queridos, el camino ya se perfila. No convirtamos el encuentro en persuasión ni la oración en intercambio. Dejemos que la bondad venza. Aprendamos a mirarnos con gratitud y paciencia para que cada habitación de nuestra familia y cada rincón de nuestra alma sean morada de Dios. Entonces la paz descenderá suavemente sobre nuestras grietas y un nuevo sentido brotará en medio del esfuerzo. Hoy Jesús nacerá de nuevo en nosotros